Muy buenas, alumnos y alumnas del IE Guadalpín de la asignatura Historia de España, BH2A, BH2B y BT2. Vamos a seguir con nuestro temario. Antes habría que aclarar seguimos con el tema de la transición. Antes habría que aclarar el gazapo del vídeo anterior, en el cual pues os mencionaba que Grapo era un grupo terrorista de extrema derecha y en realidad era un grupo terrorista de extrema izquierda. En algunos momentos lo digo bien y en otros meto el gazapo. En cualquier caso, pues sí que tenéis que tener en cuenta que hubo grupos de extrema derecha que existieron y que también cometieron atentados como a los abogados de la calle Atocha, sí que los mataron un grupo de extrema derecha, pero el Grapo en sí fue un grupo terrorista, pero de la extrema izquierda. Al igual que ETA se puede considerar la izquierda Berchale, que se llama, la extrema izquierda del País Vasco. Bien, el vídeo lo habíamos dejado en la aprobación de la ley para la reforma política. Acordaros que fue simplemente la disolución de las cortes franquistas, los procuradores votaron su propia disolución a cambio de una serie de garantías y entonces, claro, se aprueba una normalidad política, se crean los partidos políticos y se convocan elecciones generales para junio del año 1977. Bien, pues los nuevos partidos políticos van a salir de aquellas formaciones, aquellas tendencias políticas que habíamos analizado al inicio del tema. Es decir, dentro del franquismo y fuera del franquismo había una serie de tendencias políticas que ahora se van a constituir como partidos. Muchos ya existen como partidos, ahora son legalizados y otros pues se van a crear, van a ser grupos de nueva formación. Las cuatro grandes opciones políticas de la época van a ser Alianza Popular y UCD. Hoy en día esos dos partidos son el germen del actual Partido Popular, pero en aquel tiempo todavía no se llamaba así. Tenemos Alianza Popular, que la iba a liderar Manuel Fraga, uno de los ministros de Franco, la UCD, que era la que creó el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y luego otros dos grandes partidos que ya estaban articulados, que eran el Partido Socialista Obrero Español, cuyo líder será Felipe González, y el Partido Comunista, cuyo líder era Santiago Carrillo. El Partido Comunista, recuerdo que cuando se aprobó la ley para la reforma política, a los procuradores se les prometió que no se iba a legalizar, pero que acabó finalmente legalizado en Semana Santa de aquel año, del año 77, puesto que habían afectado una serie de aspectos que ellos no, con los cuales ellos no casaban en un principio, como la monarquía o el color de la bandera, pero que finalmente fueron aceptados y entonces Adolfo Suárez no tuvo más remedio que legalizarlo, porque realmente no se sostenía la ley de la reforma política con un partido en concreto considerado ilegal, no tenía mucho sentido. Hay otros partidos de menor calado que también van a hacer aparición en la política española, como va a ser Fuerza Nueva. Fuerza Nueva sería un partido también procedente del aparato de la dictadura, era un partido de extrema derecha. Su líder era Blas Piñar. Luego tenemos el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, que acabará siendo alcalde de Madrid, y este partido va a acabar fundido en el PSOE, incluido en el PSOE. Y luego otros de corte nacionalista o regionalista, como puede ser PNV, que era la derecha moderada vasca, Herri Batasuna, que sería la izquierda nacionalista vasca, la izquierda Berchale, tiene mucha relación con ETA, Herri Batasuna. Luego, Esquerra Republicana, que sería el partido de Cataluña con más tradición o el más longevo, sería la izquierda dentro del nacionalismo catalán. Y luego la derecha catalana se forma a partir de dos grandes partidos. Por un lado, Convergencia Democrática de Cataluña y por otro, Unión Democrática de Cataluña, lo que sería durante muchísimos años el partido Convergencia y Unión o Convergencia y Unión, cuyo líder era Jordi Pujol. Otros partidos de menor presencia, de menor tradición nacionalista, pero que también estaban en la política de la época, sería el Partido Socialista Andaluz, el Bloque Nacionalista Galego o la Unión Valenciana. Bien, ahí veis una serie de carteles de los diferentes partidos. Claro, pues las primeras elecciones en España desde la Segunda República
y pues claro, hay una explosión de optimismo, de llegada de una democracia, en fin, un ambiente de cambio, ¿no? Por donde se mire. Podéis ver el cartel de UCD, Unión de Centro Democrático, con Adolfo Suárez. Podéis ver Alianza Popular bueno, han puesto unos cirujanos, al PSOE con Felipe González ahí dibujado. Ahí tenéis a Jordi Pujol, una garantía pel canvi, Convergencia y Unión. El Partido Socialista Popular de Tierno Galván es ese hombre. Y al lado tenéis también el cartel del Partido Comunista con unos obreros, ¿no?, industriales ahí adelante. El gobierno preconstitucional es diferente a decir un gobierno elegido. Es decir, Adolfo Suárez va a estar 3 veces en el gobierno. Una, designado por Juan Carlos I. La segunda vez va a ser porque, toda seguida, por cierto, pero la segunda vez va a ser porque gana las elecciones, las primeras elecciones democráticas que se celebran en junio del 77. Y estas elecciones van a servir también para crear un grupo de políticos que redacten la Constitución del 78, que una vez aprobada vuelve a haber elecciones. Entonces ahora mismo nos encontramos en el segundo gobierno de Adolfo Suárez, el primero de los cuales es elegido por la gente. La participación en estas primeras elecciones democráticas del 77 es elevadísima, roza el 80%. Los resultados: UCD gana las elecciones pero no obtiene mayoría absoluta, por lo cual tiene que negociar con los demás partidos para formar gobierno. Y luego el PSOE es la segunda fuerza, con casi un 30% de los, muy cerca, como podéis ver, de UCD. Y luego ya un poco más detrás quedaron Partido Comunista con el 9% y Alianza Popular con el 8% de los votos. Los nacionalistas catalanes, en este caso Convergencia y Unión, y los nacionalistas vascos, en este caso PNV, ganaron en sus respectivos territorios. El PNV ganó en el País Vasco y Convergencia y Unión ganó en Cataluña. Bueno, aquí simplemente tenéis el abanico de los resultados, con el número exacto de escaños de cada uno de los partidos. Fijaros, Alianza Popular 16 escaños y el Partido Comunista 20. Pero el porcentaje de votos pues fue similar. Esta es la ley d'Hondt que se establece en la ley ya de reforma para la política, y luego en la Constitución española se mantiene. Y simplemente la podéis ver con mayor detenimiento cuando queráis, pero simplemente es un modelo por el cual se favorece la obtención de escaños a los partidos con más votos. Quiere decir, si un escaño me cuesta, por ejemplo, 100.000 votos, para obtener el segundo escaño necesitaría algo menos de 100.000, para el tercero menos, y así sucesivamente. De modo que al principio los partidos tardan mucho en obtener su primer escaño, porque se necesita mucho número de votos, pero el siguiente le cuesta menos. Y entonces al final del recuento prácticamente los escaños van cayendo como rosquillas en los partidos mayoritarios, mientras que los partidos minoritarios tienen que obtener mucho más número de votos para el mismo número de escaños. ¿Qué quiere decir? Que esta ley se hace para garantizar un parlamento con no demasiados partidos políticos, que no es una proporción exacta el número de votos, sino que es una proyección. Se hace para simplificar los procesos y bueno, tiene su apoyo, tiene sus detractores. Los partidos nuevos, como Ciudadanos y Podemos, empezaron criticando mucho este modelo, pero luego en cuanto vieron que tenía un poquito de voto, se quedaron callados y no han vuelto a hablar del tema. Imagino que se piensan que ya les favorece. La cuestión es que, bueno, que es un modelo como cualquier otro, y ese es nuestro modelo electoral hasta hoy día. Las elecciones, como os decía, las gana Adolfo Suárez, aunque con un margen no muy grande con respecto al Partido Socialista, pero suficiente para formar gobierno. Este nuevo gobierno va a tener a gente importante, como va a ser Gutiérrez Mellado, que va a ser el ministro de Defensa. Este hombre viene Cuando veáis el golpe de Estado, los vídeos del 23F, vais a ver un hombre mayor vestido de uniforme, que es de los pocos que no se sienta cuando Tejero manda a todo el mundo a que se ponga en el suelo.
Gutiérrez Mellado va a ser uno de los que se enfrente a Tejero. Luego tenemos a Fuentes Quintana como ministro de Economía y a Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda. ¿Qué tres grandes objetivos va a tener el primer gobierno de Adolfo Suárez? El primer gobierno elegido por la gente, el segundo en total. Pues los tres objetivos van a ser, el primero, más importante de todo, redactar la Constitución. Tienen que elaborar una nueva Constitución para España. El segundo, no menos importante, resolver la crisis económica que se viene arrastrando desde 1973 con la crisis del petróleo. Y, por último, solucionar el problema regional, que ya de por sí era un problema anteriormente, lo de tener partidos nacionalistas con tantísimos votos, tantísima fuerza social en País Vasco y Cataluña. Se agrava en el País Vasco con la presencia de ETA, un grupo terrorista que pide la independencia del País Vasco con atentados y con secuestros y con extorsión de forma violenta. Claro, para este escenario con estos tres puntos tan importantes, pues el consenso quiere decir que se junten los partidos, renuncien a parte fundamental de su objetivo, con tal de llegar a acuerdos, se vuelve algo fundamental y se va a reflejar respectivamente, por un lado, en los pactos de la Moncloa, que fue para resolver el tema económico, y luego también en la redacción de la Constitución, que fue para dotar a España de una ley fundamental. En ambos casos, todos los partidos van a renunciar a parte esencial de su programa con tal de llegar a un acuerdo que permita a España avanzar a nivel político, social, económico, etc. Bien, como os decía, vamos a centrarnos un momento en la economía. La crisis mundial del petróleo se venía arrastrando desde el año 73 y en España una crisis, nuestro modelo económico hace que fuese más vulnerable que otros países del entorno. ¿Por qué? Pues porque las empresas no tenían una gran competitividad y entonces si se presenta una crisis que corre un riesgo serio de cerrar. Luego se produjo un cóctel que para cualquier crisis puede ser explosivo, como es, por un lado, la inflación, subieron los precios, pero por otro lado subió el desempleo. Entonces la gente tenía menos dinero y los precios eran más caros, por lo cual todo eso se va a traducir en una enorme conflictividad social. Huelgas, manifestaciones, la gente reivindicaba una solución. Y luego las inversiones por parte de los extranjeros se redujo porque también sus países, esto fue una crisis a nivel mundial, y repatriaron el capital, repatrió el dinero, y eso provocó que en España hubiera menos liquidez y por tanto se aumentaran los problemas de paro y de inflación. Es decir, a los dos problemas sumados ya importantes de la inflación y del paro, se suma un tercero que es la fuga de capitales, los extranjeros recuperan su dinero y por tanto al haber menos dinero disponible para los españoles, sube todavía más los precios. El gobierno logra reunirse con los empresarios, con los sindicatos y con el resto de los partidos políticos. Intentan establecer una serie de medidas. Por ejemplo, se trata de, por un lado, controlar los salarios, es decir, se congelan los salarios de la poca gente que queda trabajando y con eso consiguen, por un lado, en teoría, frenar el desempleo, puesto que si los salarios son más bajos, los empresarios se pueden permitir no despedir a tanta gente, y por otro lado, que no suban los precios, porque la inflación se producía si la gente no para de comprar un producto, pero si el salario está congelado, no puede subir el precio. Entonces, una de las medidas fue congelar el salario para garantizar que no hubiera ni tanto paro ni tanta inflación. Pero eso también tiene que tener una contraprestación, porque si a mí me van a dejar el sueldo congelado, incluso me lo van a bajar, tendré que tener algo a cambio. ¿Qué se consigue? Se consiguen ciertas leyes que hasta ahora no existían a nivel laboral, a nivel social, de protección, de desempleo, de cobrar una ayuda si te quedas parado, de tener una indemnización por despido. Es decir, a cambio de cobrar menos dinero, los trabajadores van a recibir una serie de garantías sociales que les van a permitir al menos tener para ir tirando ciertos ingresos, ciertas ayudas. Estas medidas, tanto políticas como sociales, van a llegar a nivel laboral,
se va a reforzar la seguridad social, tanto lo que es el sistema sanitario como el sistema de desempleo, también las pensiones. Se va a reforzar las empresas públicas, puesto que si el Estado invierte en empresas públicas puede contratar a más trabajadores, y también va a haber una reforma de la enseñanza. Aquí aparecen los que firmaron el pacto. Ahí en el centro podéis ver a Felipe González y Adolfo Suárez. Y también aparece, pues por ejemplo, al otro lado de Adolfo Suárez aparece Manuel Fraga, que fue el líder de Alianza Popular. Este es el que aparecía en el tema del franquismo bañándose en la playa de Palomares. O también aparece ahí, entre otros, Santiago Carrillo. Estos son los que firmaron el pacto, pero yo creo que luego hay una serie de políticos que no salían en la foto, que son los que negociaron, pues por ejemplo Alfonso Guerra por parte del PSOE, en lugar de Felipe González. Hoy en día también se supone que va a haber una serie de pactos por parte de los grandes partidos para salir de la crisis en la que nos vamos a encontrar. Ya os digo yo que van a salir en las fotos probablemente Pedro Sánchez y Pablo Casado y compañía, pero que en la realidad habrá otros expertos que están negociando por detrás el detalle de todas estas medidas. Un patrocinador que tengo nuevo, que me va a pagar, aparte de la Junta. A ver, ¿qué se consiguieron con estos pactos de la Moncloa? Pues se consiguió que descendió la conflictividad social, es decir, las relaciones laborales entraron en una etapa más tranquila porque los empresarios se tranquilizaron a la hora de saber que podían congelar el salario y los trabajadores se tranquilizaron a la hora de saber que tenían ciertas garantías sociales si la cosa iba mal. Y también se consiguió controlar la inflación y por tanto pues la gente deja de protestar puesto que por ejemplo los alimentos básicos pues dejan de subir su precio. El segundo gran reto era el de elaborar la Constitución del 78. Este es el gran punto de todo el tema. La Constitución del 78 entra incluso en el título del tema y por tanto le vamos a dedicar bastante tiempo. A ver, una cosa es aprobarla, que se aprobó el 6 de diciembre de 1978, y otra cosa es que se redacte a lo largo de lo que quedaba del año 77 y todo el año 78. El objetivo era sentar las bases de lo que va a ser la nueva España democrática y salir definitivamente de todo aquello que teníamos durante la dictadura. Claro, el fondo no es fácil porque tenemos un ambiente de tensión, por un lado por el terrorismo de ETA y por otro lado porque tanto grupos de extrema izquierda como de extrema derecha están cometiendo atentados. Es decir, el clima de violencia que hay en el trasfondo no es positivo para la hora de redactar esta constitución. Bien es cierto que si la conflictividad social y la polarización política de la Segunda República, de aquella primavera previa a la Guerra Civil, era mucho más extendida, tanto en un grupo como en otro, y era mucho más cruel, mucho más radical, no quiere decir que en estos momentos fuese un camino de rosa. Había violencia, había tensión y había enfrentamiento tanto en un extremo como en el otro de la política. Y luego de trasfondo también el País Vasco. ¿Quién va a realizar esta constitución? Quiero que nos pongamos en contexto de que esto no es fácil, pero bueno, se consiguió. Pues van a aparecer, se supone que de forma, por ser el partido del gobierno, de UCD va a haber 3 miembros y del resto de los partidos mayoritarios va a haber un miembro. Un miembro del PSOE, un miembro del Partido Comunista, un miembro de la Alianza Popular y un miembro de Convergencia y Unión. Van a ser los encargados de elaborar el texto que luego, una vez que se redacta, pase el filtro de las Cortes y el filtro de la gente. Se tuvo que poner un referéndum para que la gente tuviera un tiempo para leerla y aprobarla. Se redacta, se publica de forma provisional, la gente tiene un tiempo para analizarla y finalmente se somete a votación y sale aprobada. ¿Por qué decimos que la Constitución Española del 78, que es la vigente, es fruto del consenso? Porque os decía, todo el mundo, todos los partidos ceden en algo que ellos consideran fundamental. Por ejemplo, la izquierda renuncia al republicanismo, acepta que España sea una monarquía parlamentaria.
¿La derecha qué acepta? Pues parte de la derecha estaba en contra de implantar una democracia, querían seguir con el franquismo. Aceptan el que haya un juego parlamentario, que haya legalización de los partidos y que haya una democracia. Y otra parte de la derecha, o casi todas, estaba en contra también de crear los estados de la autonomía y aceptaron este modelo, que es una especie de federalismo encubierto en el cual buena parte de las funciones del Estado han sido transferidas a los diferentes territorios. Esto la mayoría de la derecha española no estaba de acuerdo, pero lo acepta. ¿Y los catalanes, por ejemplo, en qué cedieron? Pues los catalanes tuvieron que aceptar que en la Constitución aparezca el término nación española. Antes de su promulgación, pues obviamente tiene que ser debatido tanto en el Congreso como en el Senado. Se aprobaría por mayoría en ambas cámaras el 31 de octubre del 78 y una vez aprobada en las dos cámaras se somete al referéndum de los españoles, que sería, digamos, el último filtro que tendría que pasar. Una cosa que a los políticos les parezca bien y otra cosa que al conjunto de la sociedad le gustase. Se somete al referéndum y se aprueba con el 88% de los votos a favor. Es decir, una mayoría muy abrumadora. Hay que mencionar que el PNV propuso la abstención, propuso que la gente no fuese a votar porque en la Constitución española aparece la definición de España como una unión indisoluble de España, es decir, como un Estado único que no se puede separar. Como sabéis, pues precisamente eso ha acarreado luego muchos problemas y no precisamente todo desde el País Vasco. La Constitución es muy extensa, tiene 11 títulos, se divide en 11 títulos y cada que se centran en diferentes aspectos a regir del país y luego cada uno, en total tenemos 169 artículos. Esto es un texto bastante denso. Se define a España como un Estado social y democrático de derecho. Eso significa que España va a ser un Estado en el cual el Estado de Derecho significa que existe la igualdad ante la ley y que existen garantías, si te detienen, de que vas a tener todos los derechos, toda la presunción de inocencia y todos los derechos necesarios de una democracia para que se te juzgue. Y lo de social significa que va a atender las necesidades sociales de la gente, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de justicia, en general, se va a atender todas las necesidades básicas de la población. ¿Qué forma va a adoptar el Estado? Pues vamos a tener una monarquía parlamentaria, es decir, la corona se somete a la voluntad del Congreso y el Senado, pero tiene la jefatura de Estado y será el líder de los tres ejércitos, de tierra, mar y aire. ¿Qué tipo de Estado se aprueba? Un Estado aconfesional, es decir, existe libertad religiosa, pero la Constitución deja bien claro que la mayoría de los españoles son católicos. Una cosa es que oficialmente se permitan más religiones y otra cosa es que recuerda que la mayoría de los españoles son católicos y hace hincapié en que es la religión más seguida. Por supuesto, se establecen las bases de un Estado democrático con la separación de poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, la soberanía nacional, es decir, tanto el ejecutivo como el legislativo van a emanar de la voluntad del pueblo, la monarquía parlamentaria, como os comentaba, y aunque se habla de que España es una nación compuesta de pequeñas naciones, que tiene mucha pluralidad, que tiene mucha diversidad, pero se habla de una unión indisoluble, es decir, España no se puede separar en diferentes... Se puede tener de identidad nacional, se habla de las características, se aprueba que haya la cooficialidad de lenguas como el catalán, el euskera, el gallego, el valenciano. Se dejan, en la Constitución se recoge que son idiomas legales, pero siempre se recuerda que el castellano es la lengua oficial y la que tienen que utilizar todos. Si bien pueden utilizar las dos, pero no solo una de las dos. Se presenta, esta constitución se analiza como una constitución muy completa en el sentido de que capacita mucho
a los españoles para la convivencia pacífica. O sea, está muy orientada a olvidar las viejas rencillas o a olvidar los enfrentamientos anteriores y a mirar hacia adelante. Se intenta alcanzar un equilibrio entre la nueva política o la nueva mentalidad y las tradiciones. Eso provoca que en algunos puntos se caiga en cierta ambigüedad, puesto que probablemente eran puntos complicados de resolver y que si no se dejaban abiertos, pues probablemente no hubiera sido posible votarla. Entonces, eso tiene una ventaja y es que se pudo sacar adelante gracias a esa ambigüedad, pero tenemos el problema de que hay puntos que todavía no se han resuelto y que esa ambigüedad provoca conflictos que todavía nos duren. Está claro que, por ejemplo, el concepto de nación todavía no ha quedado claro y eso hace que unos lo vean de una manera, otros lo vean de otra y estemos estancados en ese aspecto a nivel como país, ¿no? ¿Qué derechos tenemos fundamentales? Pues uno de los más importantes es la igualdad ante la ley. Luego otro de los importantes es la justa distribución de la riqueza. Para eso existe la declaración de la renta y para eso luego, en teoría, se les devuelve dinero a aquellos que lo necesitan y los que más tienen, en teoría, deberían pagar más. Para evitar la desigualdad e ir corrigiendo los desequilibrios sociales que se puedan producir. Se permite la participación en la política, tanto a nivel individual como a nivel de partido. Las elecciones, hay mecanismos que dan garantías de que son democráticas. En todas las elecciones va a haber un interventor de cada partido que evite el famoso pucherazo, que evite que haya manipulación electoral. Nadie puede ser perseguido por ideología, credo o religión, es decir, se prohíbe totalmente la persecución por motivo de las ideas políticas, del sexo, de la raza, de la procedencia laboral, de la procedencia étnica, de la procedencia de un país extranjero. No se puede perseguir a nadie por esos motivos. Son cosas que vemos muy obvias, muy consolidadas, pero que en aquel momento era necesario ponerlo y aprobarlo a nivel legal porque no estaba tan claro. También se establece la libertad de mercado con dos cosas básicas, que son el derecho a la propiedad privada y a concurrir al mercado libre. Pero eso significa que el Estado va a intervenir lo mínimo en la economía, pero algunos sectores considerados estratégicos como la alimentación o la energía o el transporte, el Estado tiene grandes competencias. Quiere decir, existe el mercado libre, por supuesto, pero el Estado se reserva el derecho de intervenir en algunos sectores que se consideran estratégicos. El derecho a la ciudadanía, pues a nadie se le puede quitar la nacionalidad española. Nadie que haya nacido español se le puede quitar su nacionalidad. Obviamente es un conjunto de derechos y un conjunto de deberes. Entre los deberes está pues, el cumplir la ley, se nos obliga a pagar impuestos, a ser solidarios, a ser tolerante con las demás personas y a respetar en definitiva a tus conciudadanos. Hay muchos más deberes, obviamente, pero bueno, nos vamos a poner aquí a analizar punto a punto. Otras libertades que se aprueban en esta Constitución sería la libertad de asociación, reunión y expresión, decir lo que quieras. Claro, la libertad de expresión no significa que tú puedas decir lo que te dé la gana, insultar o difamar o decir cosas que son mentiras a otras personas. Pero sí que puedes decir lo que quieras dentro de esos límites. Libertad ideológica, religiosa, libertad de culto, tienes que ser de la religión que te dé la gana. Libertad de empresa, puedes crear y cerrar las empresas que también quieras dentro de la legalidad. No puedes montar una empresa de drogas, obviamente. Libertad de oficios, todas estas cosas, repito, se parecen muy obvias, pero hay que ponerlas en contexto. Se aprueba, se abre la puerta, luego va a tener que sacar una ley para el derecho al divorcio y a quitar la pena de muerte. Son dos puntos que van a resultar polémicos, sobre todo el del divorcio. La ley del divorcio le va a costar a UCD que se separe, que se desaparezca como partido y se separe en dos partidos nuevos. Más características de la Constitución del 78. A nivel de economía, ya lo adelantaba antes. El Estado
habla de que la propiedad privada es sagrada, pero se reserva el derecho a intervenir en la propiedad privada siempre y cuando se considere de interés general. Y siempre se pone el mismo ejemplo porque es muy fácil. Si, por ejemplo, tú tienes una finca y para construir una nueva vía de tren o una nueva autopista hay que utilizar tu finca, pues el Estado te va a dar un dinero que siempre va a estar por debajo del valor de mercado, pero te expropia la finca y no te puedes negar. Es decir, existen ciertos momentos en los cuales, aunque la propiedad privada es sagrada, te la puedan quitar. Luego se establece también los estatutos de la autonomía, que es conceder cierto autogobierno a cada uno de los territorios. Esto significa que, por ejemplo, se divide España en diferentes regiones, lo que hoy en día llamamos las comunidades autónomas, y que reciben competencias que en principio pertenecían al Estado. Las más evidentes son sanidad y educación, pero ya depende del territorio, hay transferido otras competencias, pues por ejemplo en el País Vasco, en Navarra tienen también Hacienda, hay lugares donde hay policía autonómica, como en Cataluña, con los Mossos de Escuadra, es decir, en líneas generales, asuntos sociales, sanidad y educación están transferidas y luego en algunos lugares tienen otras competencias especiales que existen en unos sí y en otros no. Para ello, la Constitución recogía dos vías de transferencia de estas competencias a las comunidades autónomas. La vía rápida, que se recoge en el artículo 151, y la vía lenta, que se recoge en el artículo 143. La vía rápida se diseñó para que... Os decía que la vía rápida se estableció para aquellas regiones que se consideraban que tenían ya una tradición nacionalista, como podía ser Cataluña y el País Vasco, y la vía lenta para el resto. Es decir, tanto el artículo 151 como el 143 simplemente lo que vienen es a definir qué competencias se pueden transferir a las comunidades autónomas y en qué grado y de qué manera. Con una creación de instituciones, con una asignación presupuestaria, también con una capacidad para recoger impuestos, en fin, es como la organización de cómo transferimos cosas que hasta ahora ha hecho el Estado a las comunidades autónomas. Es curioso que Andalucía en teoría, debería haber entrado la vía lenta, pero hubo una explosión de andalucismo, la gente se echó a la calle, hubo numerosas manifestaciones y al final se consiguió entrar por la vía rápida junto con Cataluña, País Vasco y Galicia. Vamos a analizar también las instituciones y su funcionamiento. ¿Qué instituciones se han establecido, aparte de las comunidades autónomas, en el Estado, a partir de la Constitución del 78? Pues, por ejemplo, la corona. ¿Cómo se va a considerar la corona? Ya hemos mencionado que es una monarquía parlamentaria, por lo tanto, aunque a nivel institucional el rey no se somete a referéndum, sí que todo lo que decida el Congreso, todo lo que decida el gobierno, el rey tiene que aceptarlo. El rey no puede hacer lo que le dé la gana. Va a ser el jefe de Estado, el mando supremo de las Fuerzas Armadas y va a tener un gran papel especialmente a nivel internacional. En la representación institucional de España, aparte del presidente del gobierno, la va a tener, y el ministro de Exteriores, por supuesto, la va a tener el rey. El rey va a ser el que a nivel internacional representa al país en muchas cumbres, en muchas negociaciones bilaterales, sobre todo con países árabes donde hay ciertos jeques que prefieren hablar con un rey que con un presidente. En fin, va a haber una representación institucional importante. Luego, su función es sancionar y promulgar leyes, disolver las cortes y convocar elecciones. Quiere decir, cuando el presidente del gobierno, estas son funciones que hace en teoría el presidente del gobierno, que cuando pasa 4 años está obligado a convocar elecciones, pero que el rey es el que tiene la última palabra a la hora de aceptarlo, que siempre va a aceptar lo que diga el presidente del gobierno, pero es un trámite, ¿no? Y cuando se convocan las elecciones, empieza a mirar los resultados
y tiene que ir encargándole gobierno al que haya ganado. Y si el que ha ganado no es capaz de formar gobierno, llama al segundo, llama al tercero, así hace una ronda de contacto con los diferentes candidatos a formar a la presidencia del gobierno. No está sujeto a responsabilidad, tiene unas leyes diferentes al resto de los españoles, aunque él diga en su discurso de Navidad que es la ley igual para todos. Se mantiene al margen de la política, al menos en teoría, y a la hora de acceder al trono, por lo menos con la ley que todavía existe, se intenta favorecer al hombre por encima de la mujer. Pues no obstante, Felipe VI es el hijo pequeño de tres, las dos mayores son mujeres, pero como son mujeres, pues él, a pesar de ser el tercero, es el que ha heredado la corona de su padre. Las Cortes Generales, ¿de cómo se van a componer? Pues tenemos un sistema bicameral, con una cámara alta que es el Senado y con una cámara baja que es el Congreso. ¿Cómo funciona? Pues la cámara baja, el Congreso, elabora las leyes, las eleva al Senado, perdón, y el Senado tiene tres opciones. La aprueba, las anula o las puede devolver con enmiendas, con modificaciones. Se vuelve a debatir en el Congreso, se vuelve a elevar, así hasta que el Senado considere que esa ley puede seguir adelante. Normalmente, tanto Congreso como Senado tienen las mismas aritméticas parlamentarias, es decir, tienen la misma proporción de partidos o muy parecida. Entonces es raro que una ley elaborada en el Congreso la tumbe el Senado. Suele haber cierta consonancia, pero en algunos momentos de nuestra historia, por ejemplo ahora, pues sí que hay a lo mejor más diversidad en el Congreso y no tanto en el Senado, y sí que puede haber más dificultad. El Congreso lo componen 350 diputados y es el que tiene el mayor peso a la hora de la aprobación de las leyes, pero ya os digo que la última palabra la tiene el Senado y se aplica, como expliqué antes, la ley D'Hondt. Es decir, los 350 diputados se van repartiendo no en función proporcional al número de votos, sino que van cayendo escaños de forma que es gradual, de forma que el siguiente te cuesta menos que el anterior y por tanto los partidos grandes salen beneficiados de este modelo. Y luego los senadores nos vamos al doble. Hay 350 diputados y 700 senadores. ¿De dónde salen los 700 senadores? 4 por provincia. Luego las Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla tienen algo menos. Y luego también el resto lo designan las comunidades autónomas. Yo no sé hacer la cuenta, pero bueno, sacadla vosotros. Sale hasta 700 al final. Por otro lado tenemos el gobierno. Esto sería el poder legislativo, las Cortes. Vamos al ejecutivo, que es el gobierno. ¿Quién forma el gobierno? Pues el presidente y los ministros. ¿De qué se encargan? Pues de la política interior, de la política exterior, de la administración civil y de la administración militar. Y se forman para ello diferentes ministerios. La política interior se forma normalmente el Ministerio Interior, que es el que se encarga de la policía. El de exteriores, pues ahí tenemos el Ministerio de Exteriores, que es el de las relaciones diplomáticas, y el Ministerio de Defensa, que es el del Ejército. Luego tenemos en la administración civil diferentes ministerios como Educación, Sanidad, Economía, Hacienda y otros de orden militar. Bueno, el de Defensa obviamente entra en el ámbito militar, no en el de Exteriores. Y luego tenemos la otra parte de la separación de poderes, que es el judicial. Poder legislativo, Congreso, Senado, poder ejecutivo, gobierno con el presidente y sus ministros, el poder judicial, los jueces y fiscales y magistrados. Es el que está formado por los juzgados y tribunales de tanto a nivel local como provincial, las llamadas audiencias provinciales, como a nivel autonómico. Pues por ejemplo en Andalucía tenemos el Tribunal Superior de Justicia Andaluza y ya finalmente a nivel nacional con juzgados como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Los jueces y magistrados son ellos mismos los que tienen que encargarse de preparar las carreras, hacer entre los colegios de abogados, los colegios de jueces, considerar quién puede y quién no puede ejercer esta ley,
quién puede o no puede ejercer el poder judicial y se mantiene independiente de los otros dos. Aunque existe un tribunal, que es el constitucional, que es elegido por los ministros, por los partidos. Ese tribunal roza la no separación de poderes, porque aunque en teoría son jueces independientes, estos jueces son designados por los partidos políticos y los partidos políticos suelen designar jueces que tienen relación cercana con ellos. Entonces ahí la separación de poderes hace un poco agua, pero por lo demás se supone que existen garantías de que ningún juez se ve influenciado por la política. Hablo siempre desde la teoría, desde la práctica eso no es tan fácil. Tenemos tribunales como el Tribunal Supremo, que es el organismo al que puedes recurrir si no estás de acuerdo con alguna de las sentencias que hayas recibido. Normalmente tienes que recurrir a una instancia superior y en última instancia será el Tribunal Supremo. Y luego tenemos el Tribunal Constitucional, que es el que se encarga de, cada vez que se aprueba una ley, distinguir si esta va en contra o no de la Constitución. Me explico. La Constitución no recoge toda la normativa de todos los aspectos del funcionamiento de un país. Entonces, por ejemplo, la alcaldesa de Marbella puede sacar una orden municipal, que se suelen llamar bandos, puede sacar una ley a nivel municipal y en teoría puede hacer lo que a ella le dé la gana, pero claro, tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Pues que esa ley no vaya en contra de la normativa que establece la Constitución. Tú puedes coger y decir, no, que mira, que esta ley dice que va en contradicción de lo que ordena la Unión Europea o de lo que ordena la Constitución Española, etcétera. Y esa ley la puede analizar y derogar el Tribunal Constitucional. O también puede coger el Tribunal Constitucional y decir, pues no, pues esta ley es perfectamente legítima y la puede llevar adelante este ayuntamiento, esta comunidad autónoma, este país o lo que sea. Otros organismos, aparte de los tres poderes, pues tenemos los organismos territoriales, que es como os he explicado antes, que se establecían a través de los dos artículos 151 y 143, las dos vías para alcanzar la autonomía, y se van a formar, como bien sabéis, 17 comunidades autónomas más 2 ciudades autónomas. Las 17 comunidades, además de Ceuta y de Melilla. Y cada una de las comunidades va a tener una división diferente a nivel provincial. Por ejemplo, nosotros tenemos 8 provincias y cada provincia a su vez se divide en municipios. El Estado, o como os decía antes, no es confesional, pero se le da garantía a todas las creencias religiosas de que van a tener su libertad y su espacio. Se tiende a proteger la libertad religiosa, incluso está presente en el sistema educativo. Sobre todo la religión católica recibe ciertos privilegios a la hora del pago de impuestos y también a la hora de, como en Hacienda aparece una casilla en la declaración por la cual tú puedes destinar parte de tu aportación de Hacienda al culto religioso. Y la protección al principio solo era para la religión católica, pero con el tiempo se ha ido ampliando al resto de las religiones. Vamos a terminar el vídeo retomando un poco el problema regional que os he comentado. Teníamos el problema económico que se resuelve, o al menos intenta mejorar un poco con el tema con los pactos de la Moncloa. El problema de la Constitución se resuelve con el dictado de esta. Primero la elaboración, todo lo que quedaba en el año 77, desde junio para adelante, todo el año 78 y se aprueba finalmente en abril. Ya la hemos, en diciembre, el 6 de diciembre, ya la hemos analizado y finalmente vamos a hablar del problema regional. Os decía que era un problema que tenía el gobierno desde el principio, un problema que no se había resuelto ni muchísimo menos durante la dictadura, si acaso había ido a más, porque en algunas regiones ligaron lo que sería el rechazo a la dictadura con la reivindicación del nacionalismo y por tanto el fuerte centralismo que ejerce Franco, lejos de ahuyentar estas ansias nacionalistas, lo que hizo fue aumentarlas. Sobre todo va a destacar el País Vasco y Cataluña, con los que no solo va a haber enfrentamientos callejeros y manifestaciones, sino que en algunos momentos, sobre todo en el País Vasco, va a tener violencia con atentados, con asesinatos. Y el problema que se presenta va a ser
uno provisional hasta que se dé cobertura legal con la aprobación del Estado de las Autonomías. Pero antes ya al País Vasco, a Cataluña se le permitió formar su Generalitat con Josep Tarradellas, que era el presidente en el exilio, que volvió para ponerse al frente de la autonomía de Cataluña. Por tanto, la Generalitat se crea antes de la propia Constitución y la propia creación del Estado de las Autonomías. Y en el País Vasco se hace algo parecido, se crea el llamado Consejo General Vasco, que va a ser una reunión de alcaldes, de partidos políticos, para intentar hacer un proyecto de autonomía. En el País Vasco tenemos más controversia porque hay discusiones. Hay quien pedía que Navarra perteneciera al País Vasco y quien no. Hay quien pedía que la Rioja perteneciera al País Vasco y quien no. Finalmente, ambos territorios van a tener su propia autonomía. Y luego va a haber una parte de Álava, en la provincia de Álava, si hacéis zoom en el mapa, veréis como hay una parte de la provincia que pertenece a La Rioja. Se llama La Rioja Alavesa y no entró a formar parte del País Vasco. Entonces, todos esos detalles territoriales, más allá de la discusión de si tenemos o no tenemos hacienda, tenemos o no tenemos idioma propio, etcétera, esos detalles territoriales también hicieron que en el País Vasco fuese un poco más complicado. En Cataluña, desde el primer momento, las 4 provincias tenían claro que pertenecían a una región y querían pertenecer a Cataluña y obedecer a la Generalitat. Entonces, en ese sentido, tenemos dos situaciones diferentes, pero ambas son aprobadas antes de la propia autonomía, que de forma oficial llega después de la Constitución. Nos vamos a terminar el vídeo con esta imagen de Josep Tarradellas y Adolfo Suárez. Este es el primer presidente de la Generalitat después de la guerra o después de la dictadura, y ahí tenéis al presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Y el siguiente vídeo vamos a irnos ya al tercer gobierno de Suárez, que sería el segundo después de la Constitución. A ver, uno que fue puesto a dedo por Juan Carlos I, el segundo que fue elegido después de la ley de la reforma electoral y la celebración de las primeras elecciones en 1977, y ahora, una vez se aprueba la Constitución, se convocan elecciones para marzo del 79 y se vuelve a celebrar con otra vez una victoria de la UCD. Ya lo analizaremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya servido, como siempre, que me preguntéis las dudas por la plataforma Classroom o por los emails, y sobre todo espero que todos vosotros y todas vuestras familias estéis bien. Un saludo y nos vemos prontito.